En esto conocerán que sois mis discípulos, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Así que estos hermanos tenían problemas. Miren, ya van dos tipos de división. Capítulo 1 al 3 tenemos esto, incluso el 4. Capítulo 6, otra vez Pablo habla de otra división. E incluso en el capítulo 11, otro problema de división. Capítulo 11, verso 17. Capítulo 11, 17. Dice así: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no, ¿se está leyendo? No os congregáis para lo mejor, sino, wow, Dios. ¿Ustedes se imaginan que el pastor le dijera a cualquiera aquí: usted no se congrega para lo mejor, sino para lo peor? Esa persona no volvería nunca más, ¿no? Pero eso es justamente, y no les estoy exagerando, eso es justamente lo que Pablo les está diciendo a todos ellos. Eso es justamente: ustedes no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Tremendo. ¿Y por qué, Pablo? Verso 8. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay, ¿qué cosa? Divisiones. O sea que reunirse, pero teniendo problemas de divisiones entre hermanos, no es muy sabio. No es reunirse para lo mejor, sino para lo peor. Oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Y ahora Pablo va a decir para qué deben haber divisiones en la iglesia. Escuchen: porque es preciso que haya entre vosotros disensiones. ¿Para qué? Para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. ¿Verdad? Los que son aprobados. Es preciso. ¿Por qué? Porque cuando todas las cosas están bien, todo el mundo parece cristiano, ¿verdad? Todo el mundo, gloria a Dios, cantemos, saltemos, brinquemos. Pero no es ahí donde se manifiesta quién es quién. Cuando vino la dificultad, hermanos, si ustedes se dan cuenta, cuando el Señor habló de los dos hombres, uno que edificó la casa sobre la roca y el otro sobre la arena, ¿cómo lucían las casas antes de que lloviese y vinieran las aguas y vinieran los ríos? ¿Cómo lucían? Iguales. Iguales. ¿Qué fue lo que manifestó cuál casa era construida bien en la roca y cuál era en la arena? ¿Qué fue lo que manifestó? Las dificultades. Vinieron los vientos, vinieron los ríos, las lluvias, y entonces se supo quién edificó en la roca y quién edificó en la arena. Pero antes de que vinieran las dificultades, ambas casas parecían ser la misma casa. Y cuando las cosas están bien, todo el mundo puede gritar: gloria a Dios, aleluya. Pero no es allí, es cuando las cosas se ponen turbias que la gente pela el cobre. No, eso es lo que dice allí, solamente que esa es mi versión. No, porque es lo que dice: es necesario que vengan estas dificultades para que se manifieste entre vosotros quiénes son aprobados. ¿Quiénes son? Cuando vengan las divisiones, entonces, fulano de tal actuó como cristiano. Actuó como cristiano. Fulano de tal no lo hizo. Verso 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Otra vez, una palabra fuerte. Eso que ustedes hacen no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Miren, hermanos, para los que nos acompañan sobre todo, y también para los hermanos, nosotros, el Señor dejó establecidas dos ceremonias que deben practicarse a lo largo de la vida cristiana, ¿no? Una se practica una vez en la vida y la otra constantemente. La que se practica una vez en la vida es el bautismo. Exactamente, nos bautizamos una vez, por eso no nos estamos bautizando
bautizando cada año o cada 5 años. No, una sola vez en nuestra vida nos bautizamos. Pero la otra que el Señor dejó, ¿cuál fue? La cena del Señor. Y la cena del Señor sí se debe practicar constantemente, ¿no? De hecho, los libros de historia dicen que la iglesia practicaba la cena del Señor todos los días del Señor. O sea, todos los días domingo, ellos se reunían y practicaban. Y no era como nosotros lo hacemos, ¿no? Hoy en día nosotros lo hacemos lo hacemos con solemnidad, con reverencia, por supuesto, pero no lo hacemos como lo hacía la iglesia primitiva. La iglesia realmente compartía una cena, era una cena, ¿eh? Nosotros damos un pedacito de pan, damos un poquito de jugo de uva, ¿verdad? Y digamos, hacemos la ceremonia, pero definitivamente nadie se llenará con ese pedacito de pan y nadie quedará satisfecho con ese poquito de jugo de uva, ¿verdad? Nadie, no es ese el propósito. Pero en tiempos bíblicos sí era así, sí se compartía una cena, era la cena del Señor. Y también se partía el pan, como lo hizo el Señor, y se daba una buena porción de vino, ¿no? Y parece ser que lo que pasaba aquí con esta iglesia era que algunos hermanos que tenían dinero, entonces traían cosas, y otros también, pero habían algunos hermanos que no tenían. Y estos que traían pan, el vino, su pollito, su carnita, entonces se buscaban con el otro y decían, fulano de tal es mi amigo, y este también, y mira, yo te doy esto y tú me das aquello, y entre ellos comían hasta que se atiborraban de comida. Miren lo que dice el texto dice, y mientras uno tiene hambre, o sea, parece ser que dentro de la iglesia habían hermanos que se quedaban mirando mientras los otros comían y comían y comían. Y allá estaban con hambre los hermanos. Y los otros estaban aquí. De hecho, no comían hasta que se emborrachaban. Es lo que dice ahí, mire. Uno tiene hambre y el otro se embriaga. Hermano, piensen en esto. ¿Cuánto vino se necesita para emborrachar a una persona? A propósito, no les estoy hablando del alcohol moderno, ¿no? Contemporáneo, que es un alcohol que ya ha pasado por un proceso de destilación, y entonces una bebida puede tener 30 o 40 grados de alcohol. Eso es lo que es, ¿no? El vodka, el tequila y todos esos tienen una cantidad muy alta de grados de alcohol. Bueno, con el vino no pasaba así, porque era un proceso muy primitivo. Era como se hace hoy en día con estas bebidas, ¿no? La chicha, el masato, todas esas bebidas que se fermentan allí. Bueno, lo mismo pasaba con el vino. ¿Qué quiere decir? Que para que esta gente se embriagara, tenía que tomar muchísimo vino. Piensen en esto, hermano. Mientras esta gente estaba aquí de parranda dentro de la misma iglesia, había quien estaba aguantando hambre ahí mismo. Y por eso Pablo les tiene que decir, ustedes no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. O sea que tenían este tipo de divisiones incluso entre ellos. Sin embargo, hermanos, el que está en Cristo sabe que esta es una comunidad donde el vínculo que nos une es el amor. Nos une a Dios y nos une también al otro. Sin embargo, una de las características principales de los impíos es su egoísmo, es pensar en mi vientre solamente y no en el de mi hermano. Por eso el problema de estos hermanos era que también les faltaba amor. Por eso ustedes ven en el capítulo 13 que Pablo comienza diciéndoles, si yo hablo en lenguas angelicales y si yo entrego mi cuerpo para ser quemado y hago muchas cosas, pero no tengo amor, vengo a ser como címbalo que retiñe. No sirve no tener amor. Entonces noten ustedes que al menos la mitad de la carta a los Corintios, que en compañía de la carta a los Romanos, son las cartas más largas que Pablo escribe. La mitad de esta primera carta contiene un asunto de diversas manifestaciones de divisiones entre hermanos, respecto de lo cual no debemos nosotros responder, hermano, es que esta es mi personalidad, yo soy así, y al que le guste bien y al que no,
No, no es así en la iglesia. Es que esta es mi cultura, es que así somos de familia. No, a veces nosotros queremos tapar, ¿no?, con cultura, con personalidad, con familia, lo que se llama pecado, porque es pecado, es pecado. No racionalicemos el pecado diciendo es que yo soy así, porque va a haber millones de personas que van a ir al infierno porque yo soy así. Es que no estamos nosotros llamados a la iglesia para ser así como nosotros, sino como quién. Y es por eso que ya, ¿cómo soluciona Pablo el problema de esta iglesia? Vamos ahí al versículo 13 del capítulo 1, ya voy a culminar. Versículo 13. ¿Cómo soluciona el problema Pablo? Pablo les viene hablando, ¿no? Yo he sido informado que hay entre vosotros divisiones. Uno dice yo soy de Pablo, yo soy de... ¿Y cómo soluciona Pablo el problema? Escuchen, Pablo le dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Hermano, ¿cómo ataca Pablo el problema de los hermanos de la iglesia en Corinto? Llevándolos a Cristo. ¿Cómo se atacan los problemas? Llevándolos a Cristo, mostrándoles a Cristo, predicándoles a Cristo. Por eso cuando una persona manifiesta problemas de desunión, es que le falta a Cristo. A esa persona le falta haber visto a Cristo o vivir a Cristo. Le falta. Es decir, le falta evangelio, porque Cristo es el evangelio. Le falta, por eso el evangelio tiene que ser predicado a cristianos también. El evangelio no es el ABC de la iglesia, no, el evangelio es de la A hasta la Z de la iglesia. Y los cristianos deben ver a Cristo, deben manifestar a Cristo. La respuesta es Cristo. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? La respuesta es no. Pablo no fue crucificado. ¿Quién fue crucificado? Cristo fue crucificado. ¿Fuiste bautizados en el nombre de Pablo? No, no fue en el nombre de Pablo. ¿En el nombre de quién? De Cristo Jesús, nuestro Señor. Eso nos debe unir a nosotros. ¿Está dividido Cristo? La respuesta es no. Cristo no está dividido. Mi pregunta es, ¿qué significa ser cristiano? ¿Qué significa ser cristiano, hermanos? Yo creo que la mejor definición de lo que es ser cristiano nos la dice Pablo mismo en Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Mira lo que dice. Dice, con Cristo estoy. Tiempo presente, ¿no? Estoy. Verbo ser, primera persona, presente. Con Cristo estoy. Eso es un cristiano. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Hermano, ¿cómo estaba una persona crucificada?